un honor para mí el poderles presentar a un gran hombre, un personaje ejemplar en la vida de nuestro país, un gran amigo del Universal, un gran campeón de oratoria de la justa de El Universal en su segunda etapa, un hombre nacido en Tepic, Nayarit, embajador de nuestro país ante los países de Argentina, Cuba, Argelia, Egipto, además de cónsul general de México en Montreal y provincias del Atlántico de Canadá, así como también gobernador constitucional del estado de Nayarit. Él fue también senador y diputado por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios superiores y complementarios en Derecho Internacional, Economía, Historia, Sociología, Finanzas Públicas y traducción al inglés, francés y, por supuesto, el manejo de su idioma, el español. Ha obtenido lauros, distinciones y premios nacionales en periodismo, literatura y oratoria, y desde el año de 1959 él es militante del PRI. Senador de la República durante los años del 82 al 86, en el que precisamente fue electo gobernador de su estado para el periodo de 1987 hasta 1993. Él, además, está condecorado por el gobierno argelino con la Orden del Libertador por haber concedido refugio y asilo a diplomáticos a los perseguidos políticos de aquella dictadura. Es un honor para mí compartir esta mañana esta mesa con don Celso Humberto Delgado, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al licenciado Enrique Bustamante por su gentil invitación de parte de la Fundación Ili Ortiz. He estado con ustedes estos 3 días y me han parecido formidables. Obviamente soy su compañero. Estuve en alguna banca de ustedes, adelante, atrás. Los vi, casi escuché a todos, y al escucharlos me vi myself, a mí mismo, compartí su nerviosismo, su preocupación y, por supuesto, sus ansias de triunfo, de salir adelante, de vencer ese temblor que da y que sigue dando. No desaparece jamás, no va a desaparecer, no se hagan ilusiones, no se quitan los nervios. Le sobreviven al Cid, ¿qué será de nosotros? Conversé con Enrique y le hice una observación acerca del Tao, de este taller avanzado de oratoria. Me pareció menor el título a la realidad. Creo que estos 3 días hemos compartido un congreso de oratoria. Este no ha sido un mero taller, una práctica usual o inusual. Esta es auténticamente una convención de oratoria. De cada estado ha venido un delegado. Han participado, han escuchado las ponencias presentadas, las han cuestionado, les han agregado algo, las han guardado o las han estudiado, y a la vuelta de unos minutos, a la hora que se haga el resumen general, vamos a escuchar la declaración general de esta Convención Nacional de Oratoria, auspiciada por la Fundación Ili Ortiz. Y van a tener que regresar a sus estados
a informarles a sus representados, a sus colegas, qué se aprobó aquí, qué tanto avanzaron, con quiénes hicieron alianzas, a quiénes conocieron, a quiénes identificaron, de quién hay que cuidarse, en quién hay que apoyarse, a quién hay que estudiar, a quién hay que invitar y a quién no hay que dejar de invitar. En la vida, en las convenciones, en los congresos y en el taller es para hacer amigas y amigos. La política, desde cualquier partido político, es también para hacer y forjar amistades largas. No solamente por los 3 años, que sería el caso de la Cámara de Diputados, ni por 6, que sería el caso de la sede del Senado de la República. Hay que hacer amigos. Nos toque del lado del gobierno o del lado de la oposición. No viene aquí uno a pelear a muerte. Los congresos, los senados o las cámaras de diputados, cualquiera que sea el sistema político, no es el lugar para dirimir las diferencias con las armas. No. Es justamente el final de la contienda armada. Cuando ya se hizo la paz, cuando dejaron de humear los campos de batalla, cuando nos sentamos y firmamos el acuerdo entre vencedores y vencidos, cuando acordamos los términos de la rendición, cuando accedimos a las leyes de la guerra, vienen las leyes de la paz. Y lo primero que se ha pactado, si se ganó desde la oposición, desde la guerrilla insurgente, es cómo diseñar el nuevo gobierno. El gobierno provisional. El gobierno que representa a quienes echaron abajo al rey o quienes van a traer al rey. Depende de los sistemas políticos. Y entonces, la primer convocatoria es a nombrarlos o a elegir a un Congreso Constituyente si se ha demandado una nueva Constitución, o simplemente a un Congreso que va a elegir también de manera circunstancial a un nuevo presidente o a un nuevo primer ministro que va a convocar a elecciones para un inicio de un gobierno en términos normales y de acuerdo a lo que esté establecido en los términos, en los años que va a durar ese gobierno, sea de 4 años, sea de 6 años o sea de 7 años, según estemos en Estados Unidos, estemos en Francia o estemos en México, según haya o no haya reelección en ese país. Pero las salas de debate, estas salas son para eso, para debatir, para hablar. Es a distancia, este es el ágora. Aquí venimos a hablar, a discutir, a cuestionar y a lograr también enseñar y marcar los senderos de el futuro. Aquí se viene después de haber estudiado, sí. Aquí se viene después de haber luchado, sí. Aquí se llega después de hacer política, sí.
Aquí se llega después de haber ganado las elecciones. Sean elecciones universales, hay países todavía en donde el derecho al voto no es universal ni directo. Hay países que se dicen muy avanzados porque tienen una democracia indirecta. Y hay otros que se dicen más avanzados porque no tienen democracia. Pero aquí se llega después de ese tránsito y se trae una carpeta de proposiciones, la carpeta del partido, la carpeta del grupo político, o se trae un morral de peticiones que se van a gestionar. Hay un debate en torno a la integración de estos cuerpos legislativos. Congreso, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Vía la prensa o vía otros medios de comunicación, a veces se critica casi todos los días, los 600 días que tiene el año, haya o no sesiones, a los diputados y a los senadores. Más a los diputados que a los senadores. Los fotógrafos de prensa están más pendientes, no de la mejor postura de cada uno de ustedes, sino en qué momento van a pestañear, en qué momento se van a mover en un sentido, en qué momento se van a acercar a su compañero o a su compañera. Y claro, en qué momento, todo el mundo tiene derecho a eso, van a cerrar los ojos en una prolongada siesta de segundos o de microsegundos. Y al día siguiente, ojalá y aparezca en primera plana, ojalá, estaba dormido el diputado Celso Delgado. Mientras estaba el gran debate de la nación, un grupo de diputados o de senadores estaba plática y plática sobre la derrota del América. La senadora fulana de tal estaba hablando por teléfono. Se pasó toda la sesión consultando su teléfono. Y luego viene el cuestionamiento. Los legisladores no sirven para nada. No saben nada. Ese diputado no pasó ni la primaria. Y efectivamente, hay diputados, incluso senadores, que no pasaron ni la primaria. Que no pasaron siquiera por enfrente de una escuela. Pero aquí no se llega por la escuela. Aquí no se llega porque se cursó una carrera. No hay todavía una universidad, por más avanzada, digital o como sea, que ofrezca la carrera de legislador. Y que diga qué materias hay que pasar. Recuerden ustedes algún discurso del constituyente del 17 en Querétaro, México. Acuerden ustedes algún discurso de Flores Magón por ahí. No queremos ni una revolución, ni una constitución, ni una ley que salga exclusivamente de los bufetes de los abogados que han servido a la dictadura. O aunque no hayan servido a la dictadura, las leyes populares no salen de los bufetes de los abogados. Queremos que vengan de la población, que transmitan
lo que siente la población. ¿Por qué? Pues porque el primer deber de los diputados es ser representantes de la nación, ni siquiera del distrito electoral que los eligió, de la nación. En el caso mexicano, un diputado electo por Baja California Sur puede encabezar, cuestionar, señalar y promover cuestiones de Chiapas. Y viceversa, el de Chiapas, de Quintana Roo. O la de Quintana Roo, de Nuevo León. Se es representante de la nación. Y los representantes campesinos, los representantes indígenas que han llegado con su morral y adentro del morral todo el archivo de la dotación de sus tierras y a veces hasta con títulos de la época de la colonia, esos van a llegar con su experiencia. No les pidamos títulos, no les pidamos grados académicos, ni los ofendamos diciéndole dónde obtuviste tu MBA. No traen maestrías, no traen doctorados, no traen ni la secundaria. Traen los zapatos llenos de tierra de su pueblo. Y eso es lo que los legitima para estar aquí. Traen la mayoría electoral que obtuvieron en unas elecciones. Limpias, transparentes. Eso es lo que traen. Y eso es lo que legitima su carta de diputado o su carta de senador. ¿Por qué? Porque es un auténtico senador de su entidad. Y para el caso mexicano, representa a su estado. Él no es un representante de la nación. Él representa al estado de Tlaxcala en el Senado de la República. Él es un senador de la República y fue electo como eso. Él tiene que luchar aquí por los intereses de su entidad y por los intereses de la Federación de la República. Por eso hay diferencia de competencias, insisto, en el caso mexicano, entre lo que ve, lo que conoce el Senado y lo que conoce la Cámara de Diputados. Y el senador viene acreditado como tal. Se ha dicho, porque predominamos, que para ser político y para ser legislador hay que estudiar leyes. Sí. Bueno, voy a ser más preciso. Hay que estudiar en la Facultad de Derecho. Porque después sí hay que estudiar leyes. Y es cierto, los primeros programas de las escuelas de Derecho en México y en el resto del mundo, en el caso de la Facultad de Derecho de la UNAM, eran programas para ser hombre de Estado. Con los programas universitarios, con las materias que se llevaban, con el enfoque que tenía, uno salía egresado no solo como licenciado en Derecho. Escondido en ese texto venía un hombre de Estado. Había estudiado para ser hombre de Estado. Y por eso podría optar entre ser litigante y ser litigante penal, mercantil, laboral, etc. Y por supuesto, podría optar cuando se tenía miedo a los tribunales por decir, no, yo no voy a litigar. Yo voy a seguir estudiando porque
voy a estudiar Derecho Internacional. Y entonces se eludía el paso por los tribunales. ¿Por qué? Por miedo. Daba mucho miedo entonces ir a un tribunal. Y el colmo, cuando algún pasante le encomendaba a su jefe en el despacho, ve y consulta cómo va el juicio tal, a ver si ya el juez resolvió, ve a ver si están los autos, o a ver, asómate al expediente. Quien se divertía con esos pasantes o esas pasantes eran las secretarias. Porque no sabía uno ni cómo entrar, ni a quién preguntar, ni por dónde abrir, ni qué copiar, ni qué modelo era el auto que teníamos que revisar. Todavía, con todos los avances digitales, ahora lo que hacen los pasantes es, ya no copian los autos o las resoluciones. Llegan con un moderno iPhone o teléfono y le toman fotos a la página. Y de ahí mismo la remiten al despacho. ¿A dónde? Al teléfono, o un WhatsApp, al teléfono del abogado en jefe de ese despacho. Se ahorra uno muchas cosas. O el colmo, cuando lo mandaban a alguien a la corte, eso era terrible. Eso era para posgraduados. Investigar en la corte la jurisprudencia, no. De veras, era peor que empezar otra vez la tesis. En cambio ahora ustedes cliquean y entran fácilmente a la corte. Y lo más sencillo es, después de que se hace una demanda o se contesta una demanda, agregarle toda la jurisprudencia. Nomás se cliquea y sale solita. Antes se leía. Ahora a veces nomás se manda y hay despachos en donde no se revisa lo que se manda. Pero todo eso viene a colación de qué estamos haciendo aquí. Yo he escuchado y me contaba Enrique que además de alguno no quiere soltar su curul, que ya la agarró y es de él. Bueno, pues ya cuentan ustedes con algunas reformas, o ya cuando les toque, la reforma de la reelección. Ya la había. No era inmediata, pero ya la había. Era alterna. Pero ahora va a ser consecutiva, no todo el tiempo. No va a ser ni como en Londres, ni como en Washington, que se pueden pasar aquí toda la vida. ¿Por qué? Porque compraron la curul. Allá se compra. Por eso el primer dato de quién va a ganar la elección es cuántos millones de dólares recaudó para la campaña. Cuidado, aquí en México nos quieren llevar por ese sistema. Y si fuera así, pues nomás, que me disculpe el ingeniero, pero nada más los Slim van a ser diputados o senadores. ¿Cómo son los debates? ¿De qué se trata? En México, en donde se dice que no hay muchos debates, que ya los diputados o los senadores votan por lo que les dijeron, esa es la forma fácil de ver las cosas. Hace unos instantes observamos la práctica de un debate parlamentario. ¿Qué les dijeron? Bueno, se pusieron de acuerdo, claro. Estamos entre seres humanos, estamos entre seres pensantes. Estamos aquí porque somos gregarios, porque somos políticos o son politicones. Es para ponernos de acuerdo, para aprobar una ley, un punto de acuerdo, o para que no se apruebe esa ley, o para que no se apruebe ese punto de acuerdo, o para que no haya sesión. También se ponen de acuerdo a eso. Se planea. Y así como les decían, los de que están allá, vénganse para acá. Pero en ese ínter se deja sin quórum a la base. Y a veces se hace a propósito
para no debatir algún punto o que la mesa no conozca de ese punto. Y los diputados se empiezan a salir poco a poco, o los senadores, según el caso. ¿Para qué? Para que no haya quórum. Y ya que calcula que ya salió todo el mundo, levanta alguien la mano así tímidamente: señor presidente, constate el quórum, por favor. Y no, ya no hay quórum. Y se levanta la sesión. Son prácticas parlamentarias. Depende de qué lado estemos. Hay otra práctica aquí que se inició en la Cámara de Diputados. ¿Qué horas son? Cuando está uno aquí, la hora que marque nuestro reloj legislativo es ese, no el de su pulso ni el del teléfono. Esa es parte de la tradición interna. El reloj parlamentario. Aquí, quien lo hizo y lo puso en ejercicio fue la compañera diputada Beatriz Paredes, en esas fechas cuando ella coordinaba a su mayoría. Y como estaba señalado en el reglamento la aprobación de X ley, o creo que era el presupuesto, y se señalaba que a las 12 de la noche, hora externa, la hora normal, terminaba las sesiones y empezaba el receso. Si se hubiera optado por esa medida, no hubiera habido presupuesto ese año, no se hubiera aprobado, no se hubieran aprobado una serie de leyes porque todo estaba en discusión. Y entonces se optó por decir, es que es el reloj parlamentario, es el reloj parlamentario. Ese es el que nos va a marcar la hora. Y bueno, cuando había los recesos, en algún momento se paraba el reloj parlamentario. De tal manera que de acuerdo con el reloj parlamentario, esas leyes fueron aprobadas a las tales horas de tal día y se cumplió con el reglamento. Cuando salieron ya tenían como 3 días adentro. ¿Cómo se habla en los congresos? ¿Cuál es el estilo que hay que hacer? ¿Sirve el discurso muñozcotista? Yo soy muñozcotista, ¿eh? ¿Sirve el discurso tradicional, mi preparación? ¿Se habla como en los concursos o cómo se habla? Bueno, el orador tiene que recordar sus reglas más elementales. Acuérdense, yo voy a consultar, porque no me acuerdo, la regla del oro del orador en una pequeña cartilla para estudiantes de secundaria de José Muñoz Cota. Esta regla de oro del orador es muy sencilla. Se las voy a leer. El orador, o en este caso el diputado o el senador, como ustedes quieran ponerle, o el primer ministro o el presidente, como ustedes quieran, el orador desde antes debe contestarse estas 3 preguntas. Durante el ejercicio del taller del Tao, se han estado repitiendo constantemente de un modo o de otro. Se han estado repitiendo. Yo solamente las voy a recordar de acuerdo con esta cartilla. ¿A dónde voy a hablar? ¿O en dónde voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Traducido. ¿Dónde voy a hablar? En la Cámara de Diputados. ¿A quién le voy a hablar? A todos los diputados. ¿Para qué voy a hablar? Voy a hablar para lograr que esa propuesta de ley no se apruebe. ¿Cómo les voy a hablar a los diputados? Son mis compañeros. Les voy a hablar de diputado a diputado, respetuosamente. Tal vez el tema sea muy apasionante y profiere algunas majaderías. Es posible, el diario de los debates registra todo. Igual es posible que de las galerías o de
o de la sesión, del salón de sesiones, otro diputado u otro senador, depende de donde esté, me interrumpa, pida un punto de orden, una moción de orden, yo se la puedo o no conceder, o quiera hablar porque le hice una alusión a él y a su familia, por alusiones personales, o por un hecho extraordinario, y pide a la mesa que me interrumpan porque hay una noticia extraordinaria, etcétera. Todo eso es posible. ¿Cómo le voy a contestar? ¿Lo voy a ignorar? Ni lo oigo ni lo veo, que ya nos dijo Mara que no es recomendable. Mara, lo veo uno, pues le agradece uno, o el presidente toma la determinación a ver de qué se trata, o yo mismo le digo, sí, cómo no, ¿le puedo hacer una interpelación? Sí, cómo no, compañero, dígame. Hace la interpelación breve, se la contesto o no, eso ya depende de mí. ¿Se ganan los debates? Sí, sí se ganan los debates. En los congresos hay que ganar de dos maneras. Eso es cuando se logra lo mejor. Se gana por mayoría de votos, claro. Pero en un congreso civilizado se debe ganar, en un congreso democrático o en una cámara democrática, por mayoría de razón. Esto es lo ideal. Ganar por mayoría de votos y por mayoría de razón. No porque somos una mayoría de un mismo partido, vamos a ser aplanadora. Porque entonces siempre habrá un compañero que diga que se pase a votación la proposición del compañero. Se pasa a votación, perdió. Y va a perder todas la oposición. Todas. Que se pase a votación, somos más, votamos inmediatamente. La oposición va a decir, ¿se pusieron de acuerdo? ¡Claro! Pues uno no viene a ponerse en desacuerdo. Uno viene a ponerse de acuerdo y a actuar conforme a las instrucciones que uno recibe del WIB, el del ático, el del control o el de la coordinación, o como quieran llamarle. Y nos va a decir el del control, lleguen temprano. Quiero el quórum temprano para salir rápido de la sesión o para ganarle a la oposición que va a llegar tarde. Y ya cuando lleguen, pues ya se aprobó el punto. Igual la oposición se pone de acuerdo. Entre ellos, ¿para qué? Pues para tumbar la sesión, para tomar la tribuna, para acostarse aquí encima de la tribuna o hacer un show. Sí, hay quien se quedó nada más con la bandera nacional en la espalda y no la de él. Se vale. Sin embargo, así esté uno muy enojado, en el momento de estar hablando o una propuesta, uno a veces puede proferir majaderías. Y no vale la disculpa de que así se habla en España, ¿eh? No, aquí no es España. Hay que respetar el lugar. Hay que respetar a quienes nos escuchan. Y ya que se pasa ese enojo, hay alguien, a veces es el mismo que dijo las majaderías, que pide a la presidencia el punto de acuerdo de que se borren del diario de los debates las majaderías o las mentiras o las calumnias que dijo en un momento arrebatado de emoción sobre su compañero diputado de la oposición o de la mayoría. Se vota y se borran del diario de los debates esas palabras. ¿Qué nos está diciendo aquí? Los principios de la oratoria de ustedes. Hay que hablar bien. Pues para eso es el idioma. Eso no quiere decir que uno no se la sepa. Se la sabe uno, pero hay que saber dónde hablar. En dónde hablar y cómo hablar de acuerdo con el sitio
¿A quién hablar? Pues uno ya sabe a quién le va uno a recordar algunas cosas. Pero depende del lugar. Depende a quién. ¿Y para qué? No, posiblemente nosotros queramos en esos momentos aquí en el Congreso aprobar el presupuesto como esté. Como esté, ¿por qué? Porque subió el petróleo, porque subió el oro, subió todo y tenemos que aprobar el presupuesto así al alza. Pero ya, hay que aprobar el presupuesto. Y entonces todo el grupo nos ponemos de acuerdo. Aquí lo que se trata ya no es de discutir. Por favor, consíguete, propon ya que se someta a la votación, que está suficientemente discutido. Y el compañero sube a la tribuna a eso exclusivamente. A decir que estuvo suficientemente discutido, que ya es hora de que se ponga en votación, que ya no hable ni un orador más. Ya han hablado como 50 sobre lo mismo. Ya es hora de ponerlo a votación. Y entonces el presidente somete a votación y obviamente los que se pusieron de acuerdo votan a favor. Que ya se someta a votación. Y se va a votación. O puede que nos pongamos de acuerdo al contrario, en que se prolongue la votación, en que se prolongue la discusión. Y entonces se pasa la instrucción, inscríbanse todos como oradores. Y empieza a todo el mundo a levantarse, pido la palabra, pido la palabra, pido la palabra, pido la palabra. ¿Para qué? Pues para prolongar la sesión. ¿De qué voy a hablar? De lo que quieras. Tú habla los 10 minutos que te permiten, o los 20 minutos. Ponte a hablar. Ponte a hablar. Se trata de hacer tiempo. Se trata de que no lleguemos a votación. ¿Por qué? Porque la comisión de presupuesto todavía está discutiendo cuánto se va a dar a inversión pública o cuánto se va a dar a ciencia, cuánto se va a invertir en carreteras o cuánto se va a invertir en educación. Todavía no terminan ese punto de acuerdo. Y de repente ya sale alguien y sale con el papelito y dice, ya, ahora sí que sube el que quiere ya nada más la votación. En el Congreso, efectivamente, hay veces que uno pasa por el Congreso y no habla. Es que no me dejaron. No. En el Congreso se pone uno de acuerdo. Y uno tiene algunas especialidades, haya ido uno o no a la escuela. Yo soy obrero y tengo mi especialidad en obreros. El tema obrero es mío. Haya o no estudiado a nadie. Yo he vivido en la mina, o yo he vivido en la fábrica, o yo he vivido en la empresa. Soy un obrero que conoce muy bien las leyes obreras. El derecho laboral lo vivo y lo conozco en la práctica. Y entonces cuando se atraviesa en la Cámara, en el orden del día, un tema de esos, o surge, el que va a hablar es el dirigente obrero, el diputado obrero o el senador obrero. Si es un tema exclusivamente económico y de lo económico es un tema de inversión extranjera, pues es probable que hable el economista que está aquí entre ustedes, el estudioso de la economía, pero que además conoce o estuvo trabajando en el Banco de México o lo mandaron los de Hacienda para que esté pendiente de la cuenta pública. Digo, los mandaron los de Hacienda porque los de Hacienda siempre piden lugares en las planillas de candidatos, pues para tener adentro de la Cámara quien defienda sus propuestas o quien presente las cosas. Por eso no es una casualidad que los que están en la Comisión de Hacienda o de Presupuesto tengan muy buenas relaciones con los de Hacienda. Se llame como se llame el secretario de Hacienda y se llame como se llame cualquier gobierno. Entonces así se van ventilando las cosas. El debate tiene dos partes importantes para cerrar esta primera parte. Vamos bien. El debate en las cámaras, para la satisfacción de uno y de fuera, tiene dos partes importantes. Hay el debate en comisiones y el debate en el Pleno. En comisiones a veces es más fiero que el del Pleno. El del Pleno se dice es para consumo externo.
y es para el diario de los debates. El debate en comisiones, ese es el definitivo. ¿Cómo pasa eso? A la Cámara llega una iniciativa del Ejecutivo o de algún gobierno de los estados o de cualquiera que tenga derecho de iniciativa. No todo mundo tiene derecho de iniciativa. Así sea un buen secretario de Relaciones Exteriores o de la Defensa Nacional o de SEDATU, no tienen derecho de iniciativa. Tienen derecho de refrendo, pero no de iniciativa. La iniciativa, para simplificar, en un gobierno federal como el nuestro, la tiene el presidente de la República. La iniciativa la tienen los diputados y los senadores. Entonces llega una iniciativa, llega por la oficialidad de partes. ¿Quién la manda a la presidencia? No. La manda a la Secretaría de Gobernación a través de su dirección de gobierno. La manda porque la Secretaría de Gobernación, entre otras, muchas de sus responsabilidades es mantener la relación con los poderes. Y entonces por ahí sale la iniciativa del presidente y opta el presidente de acuerdo con la naturaleza de la iniciativa, depende de qué se trate. Puede que se trate, qué sé yo, la aprobación de un nombramiento de embajadores. Se tiene que mandar al Senado, porque el Senado tiene la facultad exclusiva de la aprobación de los nombramientos de embajadores. En la iniciativa del presupuesto, esa es exclusiva de los diputados. Y entonces entra por la oficialidad de partes y se manda al Senado. Y al llegar al Senado, o entra al Senado, se pasa a la presidencia, se dice, llegó una iniciativa de presupuesto y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Así se hace. Ya cuando llega a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, allí hay un presidente de comisión. Hay secretarios y miembros de comisión de casi todos los partidos. Y ahí se hace el debate. En comisiones, ahí se discute. Ahí se agregan artículos o se quitan. Ahí se cambian. Ahí se modifican. Ahí se leen, se presentan por escrito o como sea. Procuren tener siempre agua, es bueno. A mí me quita lo seco de la boca. Cuando ya la comisión se puso de acuerdo, cuando ya logró un consenso, se vota en comisiones. Y ya sale de comisiones. Y se manda al pleno. En el pleno, o sea, todos, el presidente da cuenta que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó ya el dictamen, así se llama, el dictamen a la iniciativa de ley del presupuesto de ese año, o de ley de egresos, o de ingresos, egresos. Y entonces se turna ya al pleno para su discusión y ya se fija una fecha de acuerdo con el volumen de documentos que están para pasar a discusión. Y hay una junta de gobierno actualmente. Antes, de todos modos, no se llamaba así. Había una gran comisión o había una junta política en la que se encargaba de ordenar el preorden del día. O sea, la propuesta que iba a ser de orden del día. Y entonces ahí se decía, bueno, ¿qué vamos a ver la próxima semana? Tenemos 2 sesiones, martes y jueves. Muy bien, la próxima semana tenemos esto con decoraciones, perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues hay que enviar comisiones, hay que enviar comisiones a algún informe o a ver algún asunto en algún campo específico, a una fábrica o a un congreso. ¿Qué más? Iniciativa de leyes sobre el cambio del escudo, perfecto, iniciativa de cambio del escudo. Nos da cuenta el Congreso de Tamaulipas
de que ya aprobó la reforma constitucional tal, y luego iniciativas, las iniciativas que entran, se mandan a comisiones, y luego viene el último punto, iniciativas a discusión, es donde empieza el debate. Y ya está la iniciativa a discusión. Se va a dar lectura al proyecto de ley o la iniciativa, al dictamen, y luego, como se trata de un documento que ya se repartió, ya se distribuyó, ya se ha discutido en comisiones, y es un documento así, pues se va a obviar su lectura. ¿Están de acuerdo? Sí, ok. El que no sabe dice, uy, no leyeron nada, no sabe nada, mira nomás, están votando sin saber. No, todo eso tiene un proceso. Se publicó en el diario interno, etcétera. Pero para aprovechar el tiempo, porque ahí en la Cámara hay la costumbre desde hace mucho de 2 lecturas de los documentos. Por eso oyen ustedes a veces primera lectura. Se supone que a la antigua, con esa lectura no había la rapidez de las fotocopias, etcétera, pues era para que se enteraran los miembros de esa Cámara. Y ya en la segunda lectura ya era la discusión, porque ya la conocían. Y ya que se conocía, pues entonces ya se podía discutir. Hoy es mucho más rápido, ¿por qué? Pues por los avances de la técnica, de comunicación, etcétera. Entonces, segunda lectura, discusión. Y luego dicen, ni siquiera me dieron chance, ya se habían puesto de acuerdo y funcionó la planadora. Se pusieron de acuerdo los partidos del gobierno y nos dieron ahí. Y sí, es cierto, se pusieron de acuerdo los del gobierno. O los de ese, ¿para qué? Para sacar la iniciativa. Queda, fíjense lo que es la tradición, queda vivo, y lo saben los de todos los partidos, el derecho de decir pío, para que no digan después que ni pío dijo. Que no ya llegue uno a su distrito, ¿qué pasó? Quedamos en que ibas a cambiar de rumbo el río. Pues sí, pero no se pudo, no, pero siquiera lo hubieras planteado. Lo planteé, pero me ganó la mayoría y dijeron que el río sigue con el mismo trazo. No pude cambiar el rumbo. ¿En qué consiste este derecho de decir pío? Seguramente ustedes han estudiado algunos píos muy famosos. Es el derecho, el voto particular. Uno tiene derecho a un voto particular. El voto de Arriaga, por ejemplo, es muy famoso, el voto particular. Es cuando uno pierde en su propuesta, pero quiere dejar constancia de lo que él pensaba y de lo que él decía. Y entonces habla en el pleno y ahí lee su voto particular, para que quede para la historia, para la posteridad. Sí, está bien, me ganó, me aplastó la mayoría, hicieron esto, y los denuncia uno aquí en la tribuna. Y dice uno todo lo que uno te quería decir sobre esa ley, y eso queda. Pero ya sabe uno que desde que se aprobó en la comisión, ya viene con el consenso de la mayoría. Pero se desea, por ese grupo, por ese partido, hacer constancia de su posición. Ese partido o ese grupo también va a votar a favor, pero en el pleno su orador va a hablar en contra, para que quede constancia de que es la oposición. Entonces, oradores en contra se inscriben, hablan en contra, oradores a favor, se hace la discusión y se vota. Ya sabían, pero es para que quede constancia. Y la mayoría que ya sabe que va a ganar, que tiene todos los votos, tiene que demostrar allí que va a ganar también porque tiene razón. Porque no está imponiendo su mayoría antidemocráticamente, sino porque tiene razón y también tiene mayoría de razón. Y hay que ganar el debate también. ¿Cómo lo van a ganar? Por 2 vías que tienen todos los oradores. Con argumentos
con argumentos, con evidencias, para hacer añicos la otra posición. Y por supuesto, con emoción. Hay que creer en lo que está uno diciendo. Si quiere uno convencer a los de enfrente, ustedes ya lo saben. Hay que estar convencido. Convencer es vencer con. Uno tiene que estar convencido para poder convencer. Y como se ha dicho en el transcurso de este taller, si ustedes no están convencidos, ¿a quién van a convencer? Si ustedes no están conmovidos, no dije conmovida, conmovidos, ¿a quién van a conmover? Hay que ganar por mayoría de razón siempre. Esto quiere decir, hay que ganar con los suficientes argumentos para que no quede duda de que la aprobación en ese debate se logró positivamente. Y hay que lograrlo con emoción para que llegue a la población, que en general no sabe estos vericuetos de técnica parlamentaria. Lo que quiere saber es, ¿por qué se aprobó? Bueno, por un beneficio nacional, porque aumenta el nivel de vida, por la defensa nacional, por patriotas. Por eso hicieron la defensa nacional. Y el que emitió su voto particular, como decía el texto de la carta de el presidente Juárez al embajador en Estados Unidos, dejemos siquiera vivo el derecho para las futuras generaciones de luchar por lo que nosotros no pudimos alcanzar. Entonces hay que dejar vivo ese derecho. Ese es el sentido del voto particular. En México, ¿cómo se llega finalmente a la Cámara? A la fecha no existe el colegio electoral que existe en muchas partes. El colegio electoral se ha adueñado de él el INE o en los tribunales electorales. Son los que dicen quién ganó, etcétera, y se dice que se perdió la emoción legislativa y la emoción de la fuente. Los que han estudiado leyes saben que las leyes tienen fuentes, la costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tienen algo, el sentido de la fuente o el alma del legislador. Cuando no se puede interpretar bien algún punto es, ¿qué quiso decir el legislador? Bueno, ahí es donde viene y hay que estudiar todo ese debate para ver qué quiso decir en el artículo 27 constitucional. Y entonces se logra establecer el texto y la voluntad del legislador. Ha ocurrido en México cuando el colegio electoral se constituía por los propios legisladores. ¿Cómo se constituía? De los 200 distritos que existieran, o ahora los 300, formaban parte del colegio electoral primero los que tenían la mejor votación por el número de votos y por la calidad de la votación. Se seguían dos principios: calidad y cantidad. Tengo 35,000 votos y además calidad en mi votación. No tengo protestas. Ninguno de los partidos protestó. Todos los representantes de los partidos estuvieron de acuerdo en esta votación. Esos legisladores que habían obtenido esa votación como candidatos son los que formaban el colegio electoral. Había más o menos, si mal no recuerdo, 5 comisiones. Una que estudiaba los asuntos de todos los miembros o de todas las elecciones de todos los diputados. Otra comisión que estudiaba, la segunda comisión, estudiaba los asuntos de los que eran miembros del colegio electoral y de la directiva. Y la tercera comisión estudiaba los resultados electorales para hacer la asignación de los diputados de representación proporcional. Es decir, cuántos diputados, de acuerdo con la votación, le correspondían a cada partido. Y se hacía el debate. Ha habido debates extraordinarios. Asómense al diario de los debates de cada una de las cámaras. Debates extraordinarios.
para ganar esa posición, para defender su elección. No hubo fraude, sí hubo fraude, no es cierto, usted nomás viene aquí a alterar al pleno, usted viene a alterar al auditorio. La soberanía sabe que no hubo fraude, se llevó a cabo la elección, desde las 6 de la mañana se instalaron, a las 8 de la mañana se votó, se dieron oportunidades, usted ni siquiera conoce su distrito, no fue, nomás viene a esto. Ese era el debate. Y hay dos debates que yo quiero traer aquí, muy importantes por su trascendencia. Tal vez los compañeros de Oaxaca lo sepan, porque se refiere a un presunto diputado del estado de Oaxaca, de apellido Meijueiro. Él fue candidato a diputado cuando estaba el PNR, Partido Nacional de la Revolución Mexicana, y había otros partidos. Se hizo la elección en su distrito de Oaxaca. La comisión dictaminadora le dio la votación, el triunfo, a su adversario por irregularidades en la elección. Cuando se presentó su caso en el colegio electoral, el dictamen era negativo. Y pidió él la palabra, aunque no era miembro del colegio electoral. Cuando se discute el caso de uno, aunque uno no es miembro del colegio electoral, uno tenía derecho a participar en ese debate para hacer su defensa. Había de todos modos compañeros diputados del partido que lo defendían a uno. Esa era su comisión, eran los defensores de las elecciones. Pero también lo podía uno hacer por uno mismo. Habló Meijueiro. Pronunció uno de los mejores discursos de alegato en la Cámara de Diputados entonces, aquí en Donceles, allí en Donceles. Y logró algo que era casi imposible. Echó abajo el dictamen de la comisión, con su discurso, con sus argumentos, con su emoción, con las pruebas, con las evidencias, con su modo de hablar. Lo logró. Echó abajo el dictamen en contra y ganó y fue electo diputado allí. Se le reconoció su triunfo. Se le tomó la protesta y fue tal la emoción que salió en hombros de la Cámara de Diputados. Qué paradójico. La otra lección también nos la dejó él. Con los años hubo otra vez elecciones, etcétera, y él volvió a ser candidato, y otra vez por Oaxaca. Y otra vez la comisión dictaminadora le negó la aprobación de su elección. Otra vez el dictamen venía en contra. Y otra vez Meijueiro, que era un gran orador, Oaxaca tiene grandes oradores, volvió a hacer uso de la palabra. Y pronunció otra vez una pieza magistral, emotiva, fuerte. Pero a medida que iba hablando, se estaba dando cuenta que sus compañeros diputados no le ponían mucha atención. Él detectaba escepticismo, lo veía con la desatención, veía que había casi compasión política, lo detectó, lo sintió. Le pasaron una tarjeta o algo así en donde ya se dio cuenta que esa vez la decisión venía en contra. Y casi sus últimos argumentos fueron esos. Ya sé que van a votar en contra mía. Ya sé que no me van a aprobar. Pero si hace años logré ganar y cambié el dictamen y salí en hombros de esta Cámara, hoy también voy a salir en hombros. Se sacó la pistola y se metió un tiro en la tribuna.
y otra vez volvió a salir en hombros. Ese es uno de los dramas de los debates. ¿Hasta dónde se compromete uno en la tribuna? ¿Hasta dónde va a llegar uno? ¿Hasta dónde la palabra va a estar en prenda? Meijueiro llegó hasta donde él quería y podía llegar. Defendió su debate con su vida y salió en hombros. Y está en la historia parlamentaria. Qué bueno que no suelten su curul. Les deseo lo mejor. Yo tuve el honor, gracias a mis compañeros y a muchos líderes políticos o presidentes de la República, de estar en la Cámara de Diputados. Ser secretario, presidente, contestar un informe y contestarlo como lo hablamos nosotros, de manera improvisada. Tuve el honor de ser miembro del Servicio Exterior Mexicano y de ser senador también, de estar ahí con ustedes como senadores. Entonces, a mí no me tocó este Senado. Yo aquí conocí cuando aquí era el cine Roble. El cine Roble era un precioso cine. Ahora es un precioso Senado. Se los deseo. Alguna vez de las primeras reuniones que tuvimos en la fundación, se decía, ¿y para qué son los concursos? ¿Tienen un motivo cultural, un fin cultural? Y entre los que hablamos, estaban ahí los Vázquez Colmenares, por supuesto, Córdoba Lobo, Porfirio, Tacho Carrillo, Guillermo de Veracruz, etc. Y yo dejé constancia de que los concursos son eso, es competencia, es reto a la preparación. Hay que ganarlos. Hay que ganarlos. Se pierde. A veces uno tiene derecho después de 10 años a reclamar por qué perdí, agarrarse a algún jurado. ¡Usted fue mi jurado! No se quejen. Nomás gana uno. Y claro, cuando uno viene de Tepic, pues uno viene a ganarse, ¿no? Y todo el mundo le da uno carreta. O no sé cómo se diga en su tierra, ¿no? Carreta es darle uno por su lado. Sí, como no, vas a ganar, tú eres el más grande orador aquí, pues sí, de ahí de Tepic. Pero acá ya no es Tepic, es el país. ¿Acumula uno derrotas? Sí. Y a veces nomás acumula uno una victoria, como Lincoln. Y llega uno a la presidencia y a la historia. Sí. Concursen. Ganen. ¿Cómo se gana un concurso? Se supone que eso nos lo iban a decir aquí en la conferencia anterior. No nos dijeron su secreto, ¿eh? ¿Cómo se gana? Concursando. Uno gana con el puro concurso. ¿Por qué? Porque para llegar al concurso hay que prepararse. Hay que leer, hay que hablar, hay que escuchar chiflidos, hay que vencer los chiflidos, hay que lograr aplausos, no solo de los amigos que uno lleva, de los familiares. No, hay que buscar los aplausos de todos, el reconocimiento. Y gana el que pasa finales, gana el que habla, gana el que saca el sexto lugar, el tercero, el segundo, el primero. Gana el que gana. Ganamos todos los que estamos ahí, los que hablamos y los que escuchamos. A ganar, amigas, a ganar, amigos. Hagan historia. De eso se trata. A eso venimos al mundo. Gracias a Dios. Buenas tardes.
este aplauso y el reconocimiento de todos ustedes y su agradecimiento, me permito entregarle pues un reconocimiento a don Celso Humberto Delgado Ramírez por esta extraordinaria charla, por esta extraordinaria conferencia. Celso, muchísimas gracias. Sobre todo por esta